Estás en Zona Desconfort, conversando con expertos temas complejos de forma simple. Bueno, Diego, bienvenido, hombre, a Zona Desconfort. Este es el podcast de pensamiento crítico. Lo que hacemos es conversar con expertos en diferentes temas y buscamos generar nuestras propias ideas. Estas ideas, la idea es que estén soportadas en información confiable, ¿no? Y en este caso, información confiable, me refiero a evidencia médica o evidencia científica, o en tu caso, el estudio desde la filosofía de la medicina. Entonces te agradezco que estés acá y te dejo para que te presentes. Bueno, Daniel, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Diego Estrada, soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Medicina. Como formación, pues mi formación es de primero politólogo, pregrado, y luego empecé a estudiar filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. El pregrado lo había estudiado en la Nacional. He estado pues como en esas dos instituciones sobre todo, y actualmente me encuentro terminando mi tesis de doctorado, que es justamente sobre esa cuestión de la filosofía de la medicina en específico, ¿cierto? Vale, Diego. Te quería entonces preguntar, ¿por qué ves vos la importancia de la filosofía? ¿O cuál es su labor o su responsabilidad en enseñarle a los médicos desde el punto de vista filosófico? Vale, sí. Bueno, eso es una pregunta que no es fácil de responder, porque de alguna manera es una pregunta que yo me he hecho mucho tiempo. Yo trabajo en una facultad de medicina desde hace ya 10 11 años incluso. Y al principio obviamente acomodarme ahí era complicado, porque pues venía con una formación muy filosófica a tratar temas que han sido ocupación de la filosofía, como la ética, Uh-huh. pero en este caso concreto ya pues a pensarlo en términos más médicos, o con estudiantes de medicina, y a partir de ahí comenzó, digamos, un reto, Uh-huh. y fue intentar pensar asuntos médicos desde un ámbito filosófico, Okay. ¿cierto? Y digamos que desde ahí empezó, y digamos que los 10 últimos años he estado pues como en esa búsqueda. ¿Qué puedo decir hoy? Después como digamos como ese recorrido. O sea, puedo decir que primero pues que los médicos hacen filosofía todo el tiempo, pero no son muy conscientes de eso. Aquí pues estoy retomando las palabras de un filósofo que falleció hace poco, argentino, Mario Bunge, muy conocido, que tiene justamente un libro titulado Filosofía para Médicos, y él plantea allí que pues es que el médico cotidianamente eh, hace filosofía, ¿cierto? Sí. Eh, Obviamente pues también hay que decir que no solamente el médico hace filosofía, sino que también la filosofía, perdón, puede ayudarle al médico a entender, ¿cierto? Distintos asuntos o distintas cuestiones. Le Eh, da una perspectiva distinta, soportada en los hombros de gigantes que ya han pensado desde hace miles de años. Hay un colectivo pues de conocimiento, de ideas que ya pues establecemos como bases objetivas, y la filosofía te puede mostrar esa perspectiva. Y me parece muy interesante que lo que mencionas de ser el médico que hace filosofía todos los días, totalmente de acuerdo, porque está en una posición en la que tiene que entrar tiene mil decisiones éticas al manejo con el paciente en el día a día, y desde el enfoque que se le tome para tratarlo, pues puede también decir mucho del resultado de su clínica. claro, claro que sí. De hecho, yo pensaría concretamente que la filosofía aporta como para, no reducirlo, pero sí como para darle un Uh-huh. enfoque, aporta en tres ámbitos,
¿cierto? Aportan en 3 dominios concretos. Entre ellos entra el que acabas de mencionar, que tiene que ver con el tema de la toma de decisión, que es súper importante. Creo que el primer aporte tiene que ver con el ámbito epistemológico. Ok. El tema epistemológico es muy importante en la medicina, sino que pues obviamente... Pongámoslo claro, epistemología, estamos hablando de todo lo referido al conocimiento y estudio del conocimiento. Sí. Y entre sus matices, pero para que... Pues sí, yo creo, entre las muchas definiciones que uno puede dar de lo que es la epistemología, hay una que me gusta mucho, y es entender la epistemología como todo el conjunto de normas, como todo el conjunto de reglas, como todo el conjunto de estilos que hacen posible que una determinada afirmación sea entendida como verdadera o falsa. Ok. ¿Cierto? Pues Sí, es decir, te lo entiendo. Sí, la epistemología tiene que ver como con los andamiajes conceptuales, con los problemas que se trabajan, con las formas como los científicos trabajan problemas, ¿cierto? Tiene que ver con los estilos o las formas de abordar esos problemas, y tiene que ver también con las formas de hallar soluciones a esos problemas, ¿cierto? La epistemología tiene que ver como con una serie de reglamentación interna de las ciencias. Son las bases en las que se soporta para decir que Claro. estamos haciendo una buena ciencia y no tenemos un vacío en el conocimiento que nos permite tener una base sólida. Por supuesto. De hecho, uno diría que lo ideal es que los científicos se encarguen de hacer epistemología, y de hecho muchos científicos lo hacen. Pero en el caso de la medicina no suele ocurrir mucho eso, porque la medicina tiene una dimensión práctica, profesional, a la que se consagra enormemente. Sí, es distinto el enfoque. Claro, obviamente también hay dentro de la medicina un amplio sector investigativo, ¿cierto? Brutal, absolutamente brutal. Pero digamos que los intereses de la investigación en medicina son intereses muy, muy prácticos, y digamos que la dimensión teórica, filosófica, epistemológica la han hecho sobre todo filósofos, también médicos filósofos, ¿cierto? Pero no ha sido una preocupación evidentemente central dentro de la medicina, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Tienen otros problemas más apremiantes todos los días con Sí, sus pacientes. sí, totalmente. Entonces, creo que en ese sentido hay un aporte de la filosofía en centrarse en pensar esos asuntos epistemológicos que los médicos no piensan, no porque no lo desean o no porque no quieran hacerlo, sino por esas urgencias mismas de la profesión. Y además de eso, también la filosofía aporta en otras dimensiones, como por ejemplo la ontología, otro término que puede sonar muy complicado para el ciudadano y a pie, pero aquí simplemente entendamos ontología como el conjunto de clasificaciones de todas las entidades o las cosas que podamos pensar en el universo, ¿cierto? La ontología tiene que ver con los objetos, con las entidades, con las cosas, con el ser, con las ideas, con el ser, ¿cierto? O sea, podríamos decir que la ontología es como una especie de instancia previa a los ejercicios de clasificación propios de las ciencias. Okay. Las ciencias clasifican, establecen sí. taxonomías. Sí, es una parte, es otra capa de las bases necesarias para que las ciencias estén bien fundamentadas. Sí, totalmente, ¿cierto? Digamos que la ontología, de hecho la ontología el término ontología es un término del siglo XVII planteado por un filósofo de apellido Wolff, si mal no recuerdo, y digamos que el sentido originario de la palabra ontología justamente estaba concentrado en ofrecer una explicación general acerca del ser de las cosas. El término de ontología ha variado mucho, digamos, históricamente y dentro de todo el transcurso de la filosofía, pero hoy podríamos decir que la ontología se refiere al ámbito de los objetos, de las entidades o de las cosas que explican un fenómeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues podríamos decir que la ontología es importante para pensar fenómenos como las enfermedades, por ejemplo, para pensar fenómenos como la causalidad, el fenómeno de la causalidad en las enfermedades, o para pensar, por ejemplo, en la forma como los médicos y la medicina representa a sus pacientes sobre la base de sus conocimientos. Pues es decir,
cómo se entiende al ser humano en tanto entidad, por acuerdo. decirlo de alguna manera. Entonces ahí también hay un asunto filosófico pensado por los filósofos, y que incluso permite también hacer conscientes un montón de cosas que uno cotidianamente no piensa, ¿cierto? Sí, lo que mencionamos ahora, sus problemas son otros, pero sin estar tal vez consciente, estamos de acuerdo, están haciendo filosofía todo el día en todas sus interacciones. En este caso particular, algo que mencionabas de ese criterio que se enseña como una de las bases de la filosofía aplicada a la medicina, es ese criterio de pensar y tomar decisiones basadas en lo que muestra la evidencia. Porque hoy podemos decir que esta evidencia, tenemos la certeza de que ha venido bien construida, porque se ha sido riguroso en el tratamiento del conocimiento, en el conocimiento de lo que, el tratamiento de lo que definimos el ser al que le estamos pensando. Entonces, uno de los aspectos importantes también es enseñarle al médico a actuar bajo la evidencia científica. Y en este caso particular, quería preguntarte cómo se aborda el reto de aplicar medicina o ejercer la medicina en un lugar o en un sector donde las creencias populares, las creencias religiosas, astrológicas, malo como quieras, tienen un arraigo importante en la toma de decisiones de las personas. ¿A qué me refiero? Yo creo que todos hemos escuchado ejemplos de personas que sufren de alguna enfermedad y el tratamiento médico, que me imagino que es el que viene soportado por esto es lo que tienes que tomar, esto es lo que tienes que seguir para mejorar. Pero hay personas como que por sus creencias deciden que no, para el asma es mejor la sangre de gurre o de armadillo que cualquier otro sea el tratamiento. Entonces creo que eso es un reto bastante difícil cuando las personas no toman las decisiones de algo que es su salud, que es algo tan complejo que se requiere un profesional para tratar de entenderla, pero igual no va a tomar la decisión basada en lo que le diga esta persona, porque su creencia personal o su desconocimiento del tema tiene mayor impacto. Entonces, te quería preguntar cómo se afronta ese reto desde el filósofo que le enseña a los médicos a actuar bajo la evidencia y a ayudar a que sus pacientes se mejoren, que esa sería una de sus finalidades como médicos, teniendo en cuenta que hay muchos otros factores que pueden alejarlos del tratamiento más adecuado. Bueno, Daniel, a ver, esa pregunta que me haces es una pregunta súper difícil. y mientras me la hacías, estaba como tratando como de buscar diferentes vías para responderla, porque creo que uno puede como desglosar ahí varios asuntos. De acuerdo. Primero está el tema de la toma de decisión. Y creo que eso me sirve para conectar con lo último que estaba planteando. Decía que la filosofía aporta en el plano epistemológico, en el plano ontológico, y el tercer plano es el ético. Uh-huh. ¿Cierto? Que es otra dimensión de la filosofía. Aquí lo que estoy retomando es como 3 ámbitos de la filosofía que ha estudiado la filosofía contemporánea. Hay muchos otros. Estos 3 que son epistemología, ontología y ética, ¿cierto? Y creo que el tema de la toma de decisión o de las tomas de decisiones es un asunto súper importante que tiene que ver con las 3, pero que tiene un valor fundamental dentro del ámbito de la ética. De hecho, yo diría que el hecho de tomar decisiones es un asunto, es el asunto ético por excelencia en las sociedades de hoy. De acuerdo, tal vez ¿Cierto? de siempre. Sí, sino que ¿qué ocurre con el tema de tomar decisiones? Evidentemente siempre el ser humano ha tomado decisiones, pero creo que en la actualidad el tema de la toma de decisiones se ha democratizado, por decirlo de alguna manera. Okay. O sea, cuando digo democratizado quiero decir que durante mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres no tomaban decisiones sobre su cuerpo. Quien tomaba las decisiones era el hombre, o era la comunidad, o era el clan, o la tribu, lo que sea,
¿cierto? Pero ya de alguna manera, pues ciertas instituciones o ciertos cambios permiten que las mujeres tomen decisiones. Así o mismo ocurre con otros tipos de fenómenos donde las personas pueden elegir y tomar decisiones acerca de cómo se representan o cómo quieren ser, etcétera, etcétera. Entonces creo que el tema de la toma de decisiones es muy importante y sí que tiene importancia dentro del ámbito médico. Ujú. El médico toma decisiones todo el tiempo y se supone que hoy, en la sociedad de hoy, ya el médico no es un médico paternalista como en las épocas de antes. Toda la medicina tradicional era una medicina paternalista, donde el médico era quien tomaba decisiones. Hoy nos encontramos en una época donde la medicina le empezó a dar un lugar importante a la autonomía de los individuos después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y ya se supone que la toma de decisiones debe ser algo más compartido, Okay. debe ser algo más consensuado, al menos teóricamente. Todavía en la práctica estamos muy lejos de conseguir realmente eso, pero existe una muy alta conciencia dentro del ámbito médico de que el tema de la toma de decisiones es crucial y que no obedece simplemente al mero criterio del médico y a su experiencia, sino que tiene que también considerar los valores del paciente, cuáles son sus preferencias, sus creencias, etcétera, ¿cierto? Entonces, creo que hay un aporte importante, pues, en primer lugar. Segundo asunto desglosado como de esa pregunta, la cuestión de la evidencia, ¿cierto? Voy a también dividir la respuesta ahí como en dos partes, Bueno, o no sé sé. que te hice una pregunta Sí. larga y complicada, pero me parece excelente que la podamos partir Sí, estoy tratando por cada como uno de los pedacitos. sí, como De acuerdo. diseccionar, pues como en dos partes. Lo primero, resulta muy paradójico hablar de evidencia en medicina, porque uno supondría que el médico siempre se ha basado en la evidencia para tomar decisiones, pues, cierto. Eh, si por evidencia, pues entendemos cualquier tipo de soporte empírico, cierto, que demuestre la eficacia de un medicamento, cierto. Eh, el médico, al menos desde el siglo XIX que se estableció la medicina científica moderna en sentido estricto, ha procurado basar sus decisiones en evidencias, desde la historia clínica de un paciente, exámenes de laboratorio, su propia experiencia como médico de cabecera con muchos pacientes. Siempre el médico pues, ha intentado hacer eso, pero paradójicamente, dentro del siglo XX, eh, sobre todo en la década de los 70s, de los 80s, de los 90s, comenzamos a darnos cuenta, sobre todo en los Estados Unidos, en los países angloamericanos del primer mundo, que no era tan así. O sea, que en realidad pues el médico no se ha basado tanto en la evidencia, aunque hay una discusión en torno a qué significa la evidencia, ¿cierto? Empezó a surgir la conciencia de que había un enorme problema dentro de la práctica médica, porque había muchos errores médicos, muchos errores en en los diagnósticos, por ejemplo. Sí, si si estás hay, diagnosticando mal, no puedes tomar eso como una evidencia claro, válida para proyectar. también en Estados Unidos se comenzaron a dar cuenta de que había una variación salvaje en torno a las prácticas médicas, es decir, que, por ejemplo, un mismo problema era resuelto de muchísimas formas dependiendo de la localidad o de la región o del lugar, es decir, una ausencia completa de estandarización dentro de la práctica, y eso resultaba muy costoso en todos los sentidos, en términos de vidas humanas y en términos económicos. El sistema de salud norteamericano durante muchísimo tiempo se ha apreciado por ser uno de los estados, los Estados Unidos, que más gasta en salud, pero al mismo tiempo uno de los más ineficientes, ¿cierto? Entonces comenzó a haber como una conciencia cada vez más grande de ese fenómeno, y empezó a surgir movimientos, empezaron a surgir movimientos como el movimiento de investigación de resultados, que básicamente lo que hicieron fue enfocarse en estudiar la efectividad de las terapias, en hacer investigaciones a gran escala, de,
de la efectividad de los ensayos de investigación, de los ensayos recopilar clínicos. información. Exacto. Hacer un estudio de verificación. Exacto. Básicamente un estudio de verificación para tratar de mostrar pues, si efectivamente lo que estamos prescribiendo funciona. Okay. Y obviamente ha habido una lucha ahí también interesante porque este movimiento llega y inmediatamente va a tener una colisión también con los médicos tradicionales, que han sido médicos que le han dado más importancia a su propia experiencia que a la investigación de resultados. Y allí se va a generar pues todo un debate enorme, ¿cierto?, entre los médicos tradicionales que le dan un peso muy fuerte a su experiencia, a la racionalidad fisiopatológica, que es básicamente la comprensión de los mecanismos causales de la enfermedad, biológicos, moleculares, etc. Y por otra parte, los médicos que le dan mucho más peso a la probabilidad para tomar decisiones. Entonces se comienza a generar todo un debate. Entonces digamos que dentro de la medicina misma ha habido como, incluso como una suerte de... no hay consenso tampoco. De crispación, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, con respecto a ya como a la posición del paciente un poco frente a esa cuestión, hay que decir que por lo menos en un contexto local como el nuestro y dependiendo también de un montón de factores, ¿cierto? La población colombiana, y creo que no es un fenómeno local exclusivamente, tiende a ser muy supersticiosa en Bastante. torno a ciertos fenómenos. Reitero, creo que es un fenómeno también mundial. O sea, yo creo que tampoco es una cosa exclusiva de nosotros. No somos tan especiales, esto sí, pasa en todas partes. Sí, total. Y yo, por ejemplo, en esta época de cuarentena veía permanentemente estas noticias, estos eventos de terraplanistas o de antivacunas en Europa, en los Estados Unidos. Y bueno, uno ve que pues, en ese sentido uno no se siente tan solo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Hay como muchos autores hablan de neoscurantismos, de una nueva edad media, y resulta muy paradójico que el tema de basado en la evidencia hoy tenga tanta importancia no solo en la medicina, pues cada vez se habla de basado en la evidencia en muchas disciplinas, en psicología, se habla de psicología basada en la evidencia, fisioterapia, enfermería, o sea, casi que todo el espectro de la salud está enmarcado dentro de la idea de basar las decisiones en la evidencia, el deporte, las ciencias del deporte, en fin, cada vez hay más disciplinas, las ciencias sociales incluso, que intentan acudir a ese término de basado en la evidencia, y que por convertirse también como en una marca, también corre el riesgo de convertirse en una moda que desdibuje su fin original, también hay que decirlo. Es el sello de verde comprometido con el ambiente, que te muestra una idea de algo, pero puede que no esté soportado en lo suficiente. Claro, uno para tratar de hacer parte de un consenso de científicos fácilmente puede valerse de esas retóricas como, y mostrarse de una determinada forma. Si vos puedes hacer tu propia evidencia, o sea, basado en la evidencia, no garantiza que sea una evidencia de datos verdaderos. Exacto. O bien interpretados. Sí, exacto. También dentro de esos campos pueden aparecer un montón de tendencias hacia la charlatanería, porque digamos que no se está libre de eso. Pero creo que eso hace parte un poco también como de la época en la que estamos, en esa tensión permanente entre dominios a los que se le da mucho lugar a la superstición, al relativismo, ¿cierto? Pues también crecimos en una cultura donde se piensa que toda opinión es importante y no se enseña tanto a argumentar, ¿cierto? Y eso obviamente pues da mucho pie a que vivamos en un contexto de mucha relatividad. De acuerdo. Y de mucha postura anticientífica. Sí, porque pues, creo que es indiscutible que si las personas no crecen en un contexto en el que se fomente este tipo de discusión científica, argumentativa, eso no quita que igual vos tengas tu opinión. Pero hay algo bien distinto entre tener tu opinión personal a tener un argumento bien fundamentado, basado en una evidencia
certera, que tuvo toda una rigurosidad de estudiar cómo se colectó la evidencia, cómo se analiza, cómo podemos proyectarla de forma en la que sea real lo que correlacionemos con ella, porque entra el peligro que mencionas de correlacionar eventos que no podrían parecer que tienen una causalidad respecto a otro, pero pues nos termina llevando a ese auge, creería yo, de la charlatanería, como lo mencionas, de decir que esto por esto, entonces astrología, esto por esto, entonces numerología. Creo que es fácil llegar a ese punto si no se tienen los criterios suficientes para decir, pues, ¿por qué se está tomando esta decisión? O ¿cómo puedo estudiar la evidencia científica, si ya es que es científica, en la que se supone se basa cada una de estas ciencias o artes? Sí, yo creo que hay un abismo muy grande realmente entre el conocimiento y todo este conocimiento pues que es el resultado de un ensamble de técnicas, de teorías, de un trabajos supremamente rigurosos y de alguna manera pues la filosofía popular o las creencias populares, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso le ha interesado a algunos médicos, intentar acercar también el tema de la evidencia a los ciudadanos y pensar en la posibilidad de que haya realmente ciudadanos mejor informados que también puedan tomar mejores decisiones, ¿cierto? O sea, creo que aquí la clave, la importancia también está en la divulgación de la ciencia, en la divulgación del conocimiento, en la divulgación de la filosofía también, pues que creo que nos permite de alguna manera entender mejor ciertas cosas para tomar decisiones. Te permite, como la veo yo, disculpa te interrumpo, soportarte en los hombros de gigantes, gente que se dedicó a pensar, gente que tenía la capacidad de pensar y llegaron a realidades del entendimiento de la humanidad. Y son sus opiniones argumentadas, estudiadas, que se han mantenido en el tiempo, en el que vos puedes decir, esta es una base en la que puedo soportar mi búsqueda de conocimiento. Entonces creo que ese efecto de la filosofía, de darle esas bases a los médicos para que se enfrenten en el día a día, le da un enfoque pues, bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante dinámico para su labor médica, porque, como lo decís, no solamente está curando de una enfermedad, pero también es una fuente de conocimiento que le da a una persona no solamente un jarabe, sino que le puede dar unas guías de vida de, mira, la razón por la que te estás enfermando es por tus comportamientos previos que llevan a la enfermedad, ahí es cuando me llamas. Le puede ayudar con todo el enfoque a mejorar su vida, soportado pues en evidencias y en filosofías ya completamente maduras. Sí, son varias cosas. Yo creo que una primera cuestión que habría que plantear es que no necesariamente decir evidencia es decir verdad. De acuerdo. Creo que es una aclaración fundamental y cuando en el ámbito de la medicina basada en la evidencia se habla de evidencia, se suelen establecer unas jerarquías. Particularmente para el ámbito de la terapéutica, en esas jerarquías se suele poner en primer lugar las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis, y luego vienen los ensayos clínicos controlados, aleatorios, y bueno, luego vienen ya otros tipos de estudios, y se supone que esa jerarquía está diseñada para tomar las mejores decisiones. Ahora bien, la jerarquía no necesariamente es una camisa de fuerza, y la evidencia no es igual necesariamente a tomar la decisión, porque la evidencia simplemente es un elemento más dentro de la toma de decisiones que el médico tiene que considerar. Hay muchas situaciones en las cuales cierta evidencia puede no ser aplicable dadas las consideraciones particulares de un paciente, ¿cierto? Entonces, creo que el médico debe considerar como un montón de aspectos a la hora de tomar decisiones y eso implica
experiencia, juicio, eso implica un montón de cosas, debe considerar digamos que las circunstancias clínicas del paciente particulares, debe considerar... Sí, hay mil variables que complican la situación. Claro. Y eso que no hemos... Claro. Apenas mencionaste ahora las éticas que hay detrás de cualquier decisión en la que... Claro, entonces mira que el tema ahí ético con respecto a la evidencia, sí, claro, la evidencia es súper importante, pero la evidencia tiene que saber integrarse con otros distintos aspectos que son fundamentales dentro del acto médico, ¿cierto? Considerar esas circunstancias clínicas, considerar también la propia experiencia del médico, las experiencias quizás también de otros médicos, digamos que la evidencia que no son más que probabilidades, sí, ¿cierto? De alguna forma lo que hacen es orientar la es toma una de guía. decisión. Exacto, pero creo que no, primera aclaración importante, no es la verdad. No, y no es la única herramienta como lo mencionabas, Exacto. es una de tantas que me imaginaría yo el buen médico tiene entre todo su arsenal de Sí, cosas. total. Y creo que esa misma idea habría que trasladársela al ciudadano, porque el ciudadano normalmente, o sea, pues tampoco quiero hacer una diferencia tajante y hablar de un ciudadano promedio, ¿cierto? Pero sí creo que es un estilo de pensamiento de razonamiento, ¿cierto? Que también puede trasladarse a la vida, a la cotidianidad, donde permanentemente tomamos decisiones continuamente, ¿cierto? Así es. Entonces creo que es un poco un ejercicio de integrar diferentes aspectos. Un aspecto fundamental es la salud, por ejemplo, y todos nosotros hoy tenemos de una u otra forma que ver con la medicina y con las instituciones médicas. O sea, las instituciones médicas tienen una presencia tremenda en la cotidianidad de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese sentido quizás una mayor alfabetización, sí, un mejor entendimiento de lo que estamos, del lenguaje que estamos hablando. Una labor más pedagógica también de los médicos en ese sentido, de empoderar a sus pacientes en torno a la información. O sea, yo creo que es un poco la idea de acercar y de cerrar esos abismos que puedan presentarse también y que también tienen mucho que ver con el sistema de salud. También mucho de esto es difícil de pensar en nuestro contexto porque hay un montón de aspectos estructurales, institucionales, precariedades también institucionales, ineficiencias, corrupción, etcétera, que no hacen posible realmente que esto pueda funcionar. En conversaciones que he tenido con muchos médicos, ellos me plantean que por ejemplo, que antes que medicina basada en la evidencia, muchas veces es medicina basada en lo que toque. Sí. ¿Cierto? Pues porque es una realidad que no hay los recursos para hacer lo que se debería. Exacto. Sí, entonces desafortunadamente sigue siendo un asunto que evidentemente funciona en países del primer mundo. Es una cosa que en el ámbito de la educación en Colombia se ha incorporado ya hace mucho rato, desde la década del 2000 más o menos. Eso viene teniendo cada vez más presencia en los currículos, etcétera. Pero al menos en el ámbito práctico todavía es una cosa que no funciona porque evidentemente es un tipo de medicina que también implica recursos, ¿cierto? Que también implica infraestructura. Implica conocimiento, sí. Implica filosofía para enseñar, y creo que este es bien importante el aporte, hombre Diego, de personas como vos que están con esa difícil tarea de enseñarles a los médicos o darles una herramienta, mostrarles el peso de una filosofía, de un criterio para que les permita ayudarles a tomar la mejor decisión con sus pacientes, y teniendo en cuenta todas las consideraciones que mencionas, creo que es lo más sensato pensar que es algo que la vida nos lleva, que es una decisión ya no solo del paciente, con esa medicina paternalista que antes que mencionabas de antes. Creo que hoy la labor es conjunta entre medicina y paciente, y si ambos están informados en el tema, se podrá
será mejor el resultado tanto para el médico que te curó o te ayudó como para vos que solucionaste un problema. Entonces creo que hay una labor bien importante con este tema y te quería agradecer que hayas querido hoy venir a compartir con nosotros en este canal, que lo que queremos es hablar de temas que nos permitan formar nuestras propias ideas, y hoy pues creo que tocamos bastantes temas que nos ayudan con esto. Entonces te quería agradecer, Diego, por acompañarnos hoy. Vale, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Vale, nos volveremos a ver otro día para hablar de otro tipo de filosofías que también tenemos para comentar. De una. Nos vemos, pues, Diego. Vale. Gracias. Saludos. Recuerda suscribirte para más contenido.